Un vecino que paseaba por Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno en el centro de Montevideo tropezó con un escalón y cayó sobre una hilera de piezas cortantes en la fachada del edificio. Por el accidente fue internado en CTI y casi un mes después falleció. El episodio ocurrió en octubre, pero el tema se instaló como debate contra la arquitectura hostil a raíz de una carta que la familia de Facundo le escribió a la Intendencia de Montevideo. En ese marco, la comuna capitalina resolvió crear un grupo de trabajo que tenga el objetivo de proponer medidas, procedimientos y o normativas en el uso, instalación y colocación de elementos materiales asociados a dicha arquitectura. Para dialogar acerca de la problemática recibimos a nada que perder al sociólogo Sebastián Aguiar, responsable de diferentes informes de la Facultad de Ciencias Sociales acerca de las peripecias que pasan las personas que están sin un techo. Sebastián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Sebastián. Perdón, antes de arrancar, ¿podemos pedirte que prendas la cámara? Sí. Ahí te tenemos. Bien. Creo que está prendida. Ahí va. Ahí te tenemos, Sebastián, ahí te tenemos. Bueno, según un estudio que realizaron desde el Departamento de Sociología de la Universidad de la República y el colectivo Ni Todo Está Perdido en 2022, del cual vos participaste, existe un aumento de la arquitectura hostil en la capital del país, o un aumento del uso de las estacas, de los pinchos en casas, edificios, básicamente para evitar que las personas pernocten allí. Ahora, luego del fallecimiento de Facundo, el municipio envió 300 estimaciones a propiedades por pinchos que son peligrosos justamente para los transeúntes. Existe una normativa que regula la arquitectura hostil, pero ¿qué es lo que dice esta normativa? ¿Quién o quiénes deberían hacer que se cumpla, Sebastián? No tengo totalmente clara la normativa existente. Había una reglamentación que impide que los privados ocupen tramos de espacios públicos en general, y también específicamente el municipio había reglamentado con este tipo de armas, de herramientas para hacer doler. Pero no hay una normativa taxativa, y la prueba de ello es que pululan en la ciudad, como decías, han crecido. Sebastián, y cuando ustedes hacen este trabajo entre Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura, NITEP, ¿qué es lo que se releva de todo esto? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué conflictos sociales? Lo cuento rápidamente, pero es una historia que merece un desarrollo mayor. Hicimos una investigación participativa con docentes de la universidad y personas del colectivo, y debatimos bastante acerca de qué buscar en la ciudad. Y un asunto que plantearon las personas en calle con particular claridad era este. Veían en el centro, en Ciudad Vieja, un enorme incremento de algo que nosotras también, personas con hogar, también vemos, pero que de algún modo va pasando desapercibido, se ha camuflado dentro de cierta normalidad. Entonces nos propusimos relevarlo, y se recorrieron todas las cuadras del municipio marcando estos elementos. Hay un mapa muy ilustrativo sobre los lugares, la densidad y los tipos de instrumentos que se utilizan. Había en ese momento también un Instagram, Montevideo Ortiva, que por otra parte los fotografiaba, los iba mostrando. La conversación al respecto con la gente en calle era muy clara. Un elemento que aparecía como rizando el rizo es que, claro, cuando alguien tiene que usar el espacio para dormir, lo resignifica y se volvían percheros, se volvían espacios para estar sentado, recostado. Entonces, son además de todo estériles, no funcionan del todo para el fin que se proponen, salvo algunas cosas particularmente intrusivas como rejas que cortan o chavas y elementos así. Uh-huh. Ahora, Sebastián, como sociólogo, ¿qué nos podés decir de cómo está siendo la convivencia, cómo está siendo la relación entre los vecinos y las personas que están en situación de calle? Bueno, sí, esto es un extremo. El caso dramático que nos trae a esta conversación invita a una reflexión profunda en dos sentidos. Por una parte, es inevitable notar que estas herramientas son un exceso, las han llamado en estudios urbanos como son sádicas, y eso la ciudad de algún modo nos construye, la construimos nosotros y después nos construye, se ha dicho, y en ello naturalizamos y
convivir con herramientas de este tipo de control de lo público. Es una lenta invasión de lo público por un tipo de herramientas medievales de tortura que me parece muy importante notar, muy relevante que estemos conversando sobre ello. Esta es la parte más fácil de reflexionar al respecto, pero lo que tiene una particular opacidad, lo que resulta bien difícil, es que en los diálogos con comerciantes, con vecinos, notamos una rabia, un enojo. Estas herramientas no se ponen en una decisión sí o no, meditada, tomando un café, se ponen a raíz del enojo. Entonces, hay un enorme conjunto de personas que están sintiendo, por motivos que no puedo yo valorar, juzgar, pero están sintiendo un hartazgo y reaccionan de esta manera totalmente inapropiada, pero que al hablarla con ellos encuentran fundada. Entonces, hay efectivamente un enorme conflicto urbano, un enorme problema de convivencia en torno a las personas en situación de calle, cómo las observamos en tantos seres humanos o cómo afecta nuestra vida cotidiana. ¿Qué le puede decir uno a personas que argumentan que caminando con su hija pequeña una vez le pasó que... o que la típica respuesta, que hacen sus necesidades en la puerta de los lugares y de ese modo lo evitan? Es una situación que requiere es un lugar común, pero en este caso particularmente necesario, un diálogo social. Hay una transformación cultural por hacer, porque es una situación de gran radicalidad. Un aspecto muy importante para empezar, al pensar la situación de calle, es dar cuenta de que muchos caminos llevan a la calle, muchos tipos de personas se ven obligadas a pernoctar, y hay algunos que en oportunidades pueden resultar más o menos incómodos para grupos de vecinos, pero en ellos se afecta, ¿verdad?, a una totalidad, e incluso a transeúntes, e incluso a familias que pueden caminar por la calle, como sucedió en esta ocasión. Entonces, lo que está sucediendo es como el ápice de una situación de una gran complejidad, y que requiere una conversación bastante difícil de establecer, pero necesaria, profunda, y que al fin y al cabo habla del carozo de la sociedad, de cómo nos relacionamos con tanto humanos y de cómo estamos dispuestos a comprendernos, a establecer una ciudad en común. Uh-huh. Ahora, ¿qué es exactamente lo que molesta? ¿Se trata realmente de un tema de convivencia, de esto de que, bueno, ensucian la puerta de mi casa o están allí y hacen ruido, o pasa por un tema de no querer ver la realidad que están viviendo estas personas? Es una pregunta que yo también me hago y que es difícil responder. Tiendo a responder con la segunda alternativa, ¿verdad? Pero que creo que hay algo allí de inhumano, hay algo de falta de comprensión, de empatía, de los accidentes que en la vida pueden suceder y llevar a las personas a la calle, de las distancias sociales. Tiendo a responder eso, que me parece, por así decirlo, evidente. Entonces, es importante ver, conversar, y en las conversaciones surge, aunque sea de un modo aparente o como un simple argumento, esta primera respuesta que decíamos, y es allí el conflicto, porque tampoco podemos negar ese tipo de respuestas. Es como cuando con la inseguridad nos pasaba a decir, no, es una sensación térmica, hay en ello una exageración. Tenemos que lograr lidiar con este tipo de respuestas, eligiendo la segunda opción que planteabas, el hecho de que hay efectivamente una creciente inhumanidad y una dificultad de enfrentarse a personas distintas, que nos enrostran la segregación, la discriminación, que traen la periferia al centro. Dando eso por sentado, que creo que lo compartimos, el asunto ahora es pensar cómo responder, cómo elaborar una conversación con personas que están tan abroqueladas en un lugar cerrado, la gente en calle, dispuestas a poner pinchos, herramientas que hagan mal, dispuestas a cerrar el espacio público. En reuniones, tuve la oportunidad de observar reuniones de vecinos de edificios, donde estaban discutiendo si cerrar o no con rejas una ochava, y la gente parecía como emborracharse de su propio discurso, embeberse y decir entonces, y subía el tono y había una rabia social. Entonces lo que está sucediendo es de gran complejidad. Y nuestros discursos principistas o claros al respecto de que esto no puede ser, chocan contra otros discursos necios, desde mi punto de vista, por supuesto, equivocados, por supuesto, pero de mucha convicción.
Entonces, bueno, perdón. Sebastián, me genera la curiosidad, ¿dónde surge esto de la arquitectura hostil? Porque tengo entendido que en realidad nosotros lo adoptamos de otros lados. Sí, es una historia larga que comienza en los años 50 o 60 con algunos diseños funcionales. No sé si ustedes, tiene muchos antecedentes, ¿no? La gente que hacía skate recordará que se colocaban elementos para impedirlo. En varios países del mundo ha habido, por supuesto, avances de la arquitectura hostil, pero también resistencias. Recuerdo, no sé, un cura en San Pablo que rompía con mazos las piedras que se ponían para evitar que las personas durmieran en la calle. Debates en diferentes países. Uno leí el otro día a Arana, en una entrevista antigua, que decía que esto ya se podía asociar a las murallas, a los espacios que separaban. Entonces, la historia, si uno quiere, puede ser larga y refiere a la segregación al otro, al poner al otro fuera, al impedir el pleno acceso, al no querer ver el rostro, al establecer medidas que en ello afirman nuestra propia especialidad. Y en ese hilo ir muy lejos. La noción nace en los 50, se problematiza en los 70, 80, los primeros libros críticos son de los 90. Entonces estamos ante una dinámica que habla de que ya tiene 70, 80 años en la historia corta, entendida como en la ciudad establecer elementos que impidan ciertos usos. Vos hablabas, Sebastián, recién, sobre cómo generar esta conversación, cómo evitar estos discursos de discriminación. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Estado por incentivar, que se generen otros vínculos, por evitar esto? ¿Y qué ha hecho también el Estado por evitar que haya personas, que se vean obligadas a residir en la calle? Bueno, lo segundo se responde con una serie de políticas, por supuesto insuficientes, aunque siempre bien intencionadas, por así decirle, que en los gobiernos frente amplistas pasaron por la creación de los refugios generales, que en este último gobierno pasó por una diversificación de propuestas, aunque todas a escala mínima y proyectual, y es necesario dar en esto un salto, porque es como si hay vías de agua, ¿no? Por las que ingresan personas, miles de personas por año a la situación de calle. Podríamos hablar un rato largo de las causas, de los caminos que llevan a la calle, es un temón, pero a lo que voy es que hay una dinámica que donde esto va a crecer, y donde lo que se hace, desde mi punto de vista ridículo, ya sea con por el carácter del Ministerio del Interior, digamos, ley de faltas, o por interacción compulsiva, de siempre son soluciones aparentes, soluciones de fachada. No existen mecanismos para albergar las problemáticas de salud mental, psiquiatras, no existen tampoco una manera de implementar la ley de faltas. Las personas entran, salen, les tiran sus cosas, es un jugueteo perverso. Cuando uno se asoma a la situación de calle, encuentra la peor cara de la sociedad y el Estado, el fracaso de la protección social, el descuido, medidas cínicas. Entonces, se hacen cosas en términos de lidiar con la situación de calle. Hay programas, cientos de personas trabajando. Pero en cuanto a este necesario diálogo social, yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco. Y bueno, ustedes también se habrán sorprendido si miraron. Cuando uno lee las notas estremecedoras sobre esta familia, ¿no? Y el debate al respecto, los comentarios de odio debajo, en cualquiera de los medios de prensa, de izquierda o de derecha, o pretendidamente apolíticos, son comentarios de una brutalidad que ojalá sean granjas de trolls, porque si son personas allá atrás opinando esas cosas, estamos ante la demostración más clara de una fractura social, de una incapacidad de vivir en sociedad. Entonces, creo que realmente esta conversación merece la pena, porque es como la punta de lanza. Si dialogamos sobre esto y encontramos la importancia de juntas y juntos dar cuenta de un fenómeno que nos afecta a todas y todos, hay varios pasos que ya están dados. Ya está dado el paso de la cárcel, está dado el paso de las instituciones de salud mental, de las instituciones de tratamiento de consumo problemático, de las situaciones de acompañar la violencia doméstica, de los asentamientos. Entonces, todas estas cuestiones de pobreza extrema, en cálculos conservadores son 300.000 personas, es necesario darlas con políticas económicas, pero es clave acompañarlas de un correlato cultural porque si no, no van a ninguna parte.
Pensando en el trabajo en el municipio B, justamente, ¿cómo se ha dado allí el diálogo? Y por otro lado, pensaba cuando decías, bueno, esto viene desde la época de las murallas, se trata de la segregación, ¿cómo se mezclan justamente las distintas vulnerabilidades, pensando en particularidades del municipio B, como la cantidad de migrantes, por ejemplo? Sí. La proporción de personas migrantes es una de estas vías de entrada y las escasísimas alternativas, ¿no? Es una de las vías de entrada enormes de ingreso a la situación de calle. Por el sistema de refugios hace un par de años pasaron 11.000 personas por el sistema de refugios de emergencia, sin contarlas conservadoramente, 1.000, 2.000, que pernoctan en la... Estamos hablando de una situación de una enorme magnitud, ¿no? De una enorme magnitud. En relación al trabajo del municipio B, quiero decir una cosa particular a este trabajo de investigación participativa. Yo he descubierto la enorme potencia que tiene enfrentar el rostro y que hablen las personas en calle. No dejan, cuando explican, cuando cuentan, cuando muestran, no dejan a nadie indiferente. Transforman corazones, ¿me explico? Hay algo ahí en que siempre hemos hablado de ellas y ellos, siempre los técnicos, los políticos, pero cuando una persona cuenta las circunstancias, ya está, se termina la conversación. Cuando una persona cuenta qué la obligó a vivir, dormir, se termina la conversación. Enrostramos, ponemos la careta de una pequeña proporción de personas problemáticas, consumidoras, y insisto, los caminos que llevan a la calle a decenas de miles de personas son múltiples y totalmente comprensibles. Entonces, hay algo en este debate que organizaciones como NITEP permiten poner de relieve, que es esa voz que falta, que explica. Si no, es una conversación de necios sobre un asunto donde nadie explica. Y por último, claro, el municipio... Dale, sí, perdón. No, me preguntaba cómo seguía ahora este trabajo, porque en el caso de ustedes, justamente, cuando hablamos de esta necesidad de que varios organismos trabajen en conjunto, bueno, ustedes eran distintas profesiones, no iban a NITEP, pero eran sociólogos, eran abogados, arquitectos, ¿eso continúa de alguna manera? Sí, hay un interesante equipo interdisciplinario en la universidad, un núcleo interdisciplinario que trabaja sobre situación de calle, que ha crecido en estos años y que también tiene cerca al colectivo NITEP. El colectivo sigue funcionando, tiene sus asambleas semanales, ha logrado resultados en cierto sentido muy importantes, aunque también de algún modo pequeños frente a la abrumadora realidad. Y creo que es un proyecto muy interesante. Podría hablar un rato largo comentándolo, tampoco quiero aburrir. Es claramente un asunto interdisciplinar y el colectivo por ejemplo, ahora en acuerdo con una institución, el Consejo Consultivo de Calle, un espacio como interinstitucional que se creó a demanda del colectivo, acaba de largar una pequeña campaña en redes sociales que ojalá hayan visto, ojalá puedan difundir, cuando nos ves, cómo nos ves, y que cuenta esto, ¿no? Los caminos que llevan a la calle. Yo creo que ese diálogo es clave y NITEP sigue propiciándolo. A ver, en el marco de la enorme dificultad que tiene militar viviendo en la calle o viviendo circunstancias de extrema segregación, ¿no? Eso también es muy importante de ver. Ahora, cuando se hacen este tipo de informes, ¿a quién se le presentan? ¿Quién debería hacerse cargo? ¿Quién toma las sugerencias? El municipio B tomó, claro que sí, la sugerencia de la arquitectura hostil hace 3 años y comenzó con esta actividad no es la palabra, perdón, con esta reglamentación que al fin y al cabo es como es quijotesca, ¿no? Porque avanza de un modo entre ilegal e informal esta construcción sádica de la ciudad, pero se presentó en varios lugares académicos, en varios congresos internacionales, ante distintas instituciones. Sin embargo, insisto con esta idea que no es la más simpática, pero que es la que quería transmitir. Es una conversación entre nosotros, ¿no? Una conversación entre personas que están dispuestas a sensibilizarse, que tienen un interés en asomarse a estas realidades complejas. Y lo que yo veo es que hay, ahora en términos simbólicos, una muralla simbólica que separa del estado de las personas, del estado de una sociedad que está muy lejos de abrirse a esta problemática y de entenderla en su cabal magnitud. Cárceles, asentamientos, calle, pensiones, y está lejos de entender que en ello hay trayectorias humanas totalmente comprensibles. Entonces, tenemos que lograr, no sé cómo, pero es un desafío saturar ese hiato, ¿no? Saltar esa brecha que nos lleva a nosotros y ellos allí colocados, abroquelados, rodeados de pinchos,
¿Cómo hablamos con esa gente rodeada de pinchos? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo logramos transformar esto más allá de repetirnos nuestros discursos en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Sociólogo Sebastián Aguiar, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. No, a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa. Nada que perder.